Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de este medio, Buscuenti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Balasnoa de la Congregación Redemption, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, don Jorge. Una mañana soleada muy bonita por aquí. O sea, ya, ¿cómo está usted? Bien, 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 todo bien, con temperaturas agradables, cielos soleados, y creo pues que así debería estar todo nuestro ser en el día de hoy, soleado, porque Eh, pues tenemos una oportunidad más. Creo que cada vez que yo pienso lo mismo, siempre pregunto por qué yo. O sea, cuando hay muchas personas, inclusive familiares de nosotros, que están en una situación crítica en estos momentos, personas que tengan que enfrentarse a enfermedades, y yo digo, ¿por qué yo? O sea, ¿qué he hecho de raro? ¿Qué he hecho de diferente a mi familia, a los amigos que conozca, gente que está a mi alrededor y que supuestamente o que están pasando por aflicciones? Ahí es donde realmente nosotros empezamos a pensar. Creo que al menos lo que hemos hecho es tratar de creer que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él existe, que yo dependo de Él, que lo que tengo realmente no es porque yo haya trabajado demasiado, no es porque yo lo merezca, nada de eso, solamente por la gracia, por la misericordia, por saber que al día de hoy la gracia de Él ha estado conmigo, que la misericordia ha estado conmigo. Creo que es lo único que me queda para pensar y es lo único que nos queda para contar. Y creo que ya en estos momentos que ya estamos cerca, como a diciembre, como a Navidad y todo esto, creo que es muy bonito entrar a meditar y sobre todo a pensar en situaciones, y creo que voy a dejarles un versículo acá que es como muy dado para estos momentos donde realmente nosotros ya como que estamos empezando a entrar, como muchas personas, en como esa decadencia, en decir, es que la Navidad o es que diciembre a mí como que me da nostalgia. No, es solamente creo que es poder tener esa salud, tener esa visión de que te vas a reunir con los tuyos en un momento determinado y que no va a ser para peleas, que no va a ser para discordias, sino que es tener en cuenta este versículo de Marcos 5:19, donde dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para estos momentos, y yo creo que es para cualquier momento de nuestra vida. Lo que pasa es que, como decía, muchas personas nostálgicas porque llega diciembre, porque está. Entonces, es tener en cuenta que llegamos a diciembre o llegamos hasta este momento por la misericordia que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Así es, así es. Yo era una de esas que decía que, ay, que qué pereza diciembre. Pero haciendo em, como una evaluación, ¿no? Del por qué, casi siempre era porque el corazón no estaba en su lugar, ¿no? Y uno como que cree que diciembre va a llegar y tiene que ser perfecto para sanar, no sé, como tú decías, para el ambiente de familia, el ambiente de estar con la gente que uno quiere. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona que tiene una ruptura con su pareja, en este caso, siempre va a sentir que diciembre es feo, pero diciembre no es feo, todos los meses son iguales. Lo que pasa es que nosotros romantizamos a algunos porque tienen un significado, pero este diciembre es para aprovechar a hacer lo que dice ese versículo, ir a los tuyos y dar testimonio. Así es, y no es contar las historias de lo que hayamos conseguido, lo que tenemos por nuestros propios méritos, porque realmente eso no sucede. Yo creo que algo importante es dejar de ver lo que nosotros hacemos, lo que somos, por los méritos que hagamos hecho, por el trabajo que tenemos, por todo lo que hayamos hecho. No tenemos nada que ver, o sea, no tenemos nada por qué gloriarnos nosotros mismos. Yo creo que es decir Así es. gracias porque realmente existo en el momento, sin importar lo que esté a mi alrededor, porque eso es temporal. Claro, no, y es que es clave la palabra, lo misericordioso que ha sido contigo, o sea, no es porque tú hiciste muchas cosas o por lo que lograste, Ujú. sino porque ha tenido misericordia a pesar de ser lo que a veces somos.
Así es. Bueno, no le quito más tiempo, Pastora Dina. Sí, señor. Bueno, esta mañana saludamos a todos los que están allí, un tintico para celebrar por cada uno de ustedes. Y esta mañana, como decimos, es una mañana que está soleada, está bonita. Y quiero tratar el tema de vaciarnos de nosotros mismos. Esta mañana voy a tratar de hacerlo en dos partes. Y esta primera parte vamos a hablar de eh, Éxodo 24:4. Si tú lo tienes en casa, lo puedes leer. Éxodo 24:4. Y es cuando el Señor, ahora me quedé así pensando porque no es Éxodo, es Levítico, pero el Señor llama a Moisés y le dice que traiga a Aarón y a sus hijos para ungirlos como sacerdotes, pero les da unas instrucciones y les dice, tráemelos a la puerta del tabernáculo, entren por ella, báñalos, desvístelos, ¿sí? De sus ropas, báñalos o límpialos, ¿verdad? Hablando por si tenía que bañarlos, límpialos y le da unas indicaciones. Moisés hace tal y como el Señor le pide que haga. Y luego en el versículo 7 dice eh, que los unge, ¿sí? Ahí el Señor los ungió, ¿sí? Les derramó un aceite para ungirlos como sacerdotes. Pero antes de ungirlo, le dio instrucciones. Y una de las instrucciones fue traerlos a la puerta del tabernáculo, acércalos al tabernáculo, por decirlo de otra manera, que entren por la puerta. Y para mí eso significa relación, traerlos a que estén en una relación conmigo. Porque hoy en día sabemos que ya no necesitamos un intermediario, un intercesor para poder comunicarnos con Cristo, para poder tener acceso, ¿verdad? A todo lo de las cosas de Dios. Pero antes, en la época esta en el que estamos, en el que está el versículo, el contexto del versículo, se está hablando de un tabernáculo en donde luego, ¿qué pasaba? Cada sacerdote que presentaba la ofrenda de expiación por el pueblo, el inocente muriendo por el culpable, con anticipación mostrando lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Siempre un inocente sacrificándose por los culpables. En este caso, el sacerdote se presentaba y si la ofrenda era aceptada por los pecados del pueblo, entonces salía el sacerdote victorioso. Pero eh, si el sacerdote no era aceptado, perdón, el sacerdote no la ofrenda, por correspondiente tampoco era aceptado el sacerdote, moría dentro del tabernáculo. Y ellos llevaban una cuerda amarrada a la cintura con algo que sonaba como unas campanitas, ¿verdad? Que sonaban y cuando moría el sacerdote, ellos alaban la cuerda para poder sacarlo del lugar santísimo, porque al lugar santísimo no podía entrar nadie. Ahí habitaba la gloria de Dios y si no se tenía el permiso para ministrar esa gloria, moría, la persona moría. Entonces, eh, ¿por qué?
les doy un poquito de este contexto para que ustedes entiendan que hoy nosotros somos unos, o sea, la gracia es una cosa loca, una cosa súper espectacular, porque la gracia nos dio a través de Cristo, de su sacrificio, de su sangre, nos dio el acceso. Recuerden que el velo del templo se partió en dos, ya hay acceso al lugar santísimo, el intermediario fue Cristo, ya hoy no necesitamos a alguien más para poder acceder a ese lugar, sino que nosotros mismos podemos acceder a ese lugar. Eh, pero antes se hacía de esa manera. Entonces, cuando el Señor está diciendo tráigalos, el único que tenía acceso a esa presencia era Moisés, pero ahora los trae a ellos para unirlos como sacerdotes y ellos atraviesan la puerta del templo y empiezan a tener esa conexión con su Dios, con el Todopoderoso. Pero luego la otra instrucción es desvístanlos de sus ropas, porque van a ser limpiados, báñalos. Y quiero detenerme un momentico ahí, en esa parte, en donde dice desvístanlo y báñenlos. Porque obviamente cuando se habla de bañarse, si tú te lavas las manos, si tú te lavas el cuerpo, todos sabemos que lavarse es limpiarse, es quitarse el mugre, ¿sí? De pronto los malos olores, todo, quedamos limpios. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y la palabra sacerdotes quiere decir que ministramos la presencia de Dios, que cargamos la presencia de Dios, que podemos ministrar a otros, pero para llegar a ser esos sacerdotes que el Señor quiere que seamos, tenemos que primero despojarnos de nuestra vieja vestidura, eh, despojarnos de lo que somos, de lo que traemos, para ser limpiados y luego el Señor nos va a colocar vestidos sacerdotales. Y el tema del que estamos hablando esta mañana es vaciarnos de nosotros mismos. Y cuando se habla de vaciarnos de nosotros mismos, la palabra del Señor dice que el mismo Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de sí mismo, eh, queriendo decir que él, la palabra dice, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de lo que él era y vino y se convirtió en carne, como uno más de nosotros, despojándose de toda su grandeza. Eso no quiere decir que no había grandeza en Jesús, estaba intacta su grandeza, pero estoy hablando de que Él era Dios, entonces vino a hacerse carne. Y la Biblia dice que nosotros somos una podrida llaga. Entonces, en ese sentido es que estoy hablando que se despojó de su grandeza como Dios para venir a ser carne, para venir a ser igual que nosotros, ¿verdad? Vivir sujeto también a pasiones, como dice la Biblia, que nosotros los hombres estamos sujetos a pasiones. Él estuvo en carne, sujetos a pasiones. Y las pasiones, no solamente estoy hablando de pasiones hombre-mujer, ¿sí? Una parte íntima, sino que estoy hablando de pasiones como hambre, sueño, cansancio y todo lo que nosotros como seres humanos nos da o eh, ira, qué sé yo, todas estas cosas que nosotros como seres humanos mostramos, ¿sí? Por eso el Señor nos habla sobre formar un carácter con los frutos del Espíritu. Pero Él estuvo en carne, Él sintió dolor, Él lloró, Él, bueno, igual era Dios, pero se sujetó a esta carne para poder mostrarnos a nosotros que en carne también podemos vencer y tenemos victoria. Y Él nos las dio. Entonces, eh,
dice que se despojó de sí mismo. Y vaciarnos de nosotros mismos también es despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de los conceptos, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de las antiguas vestiduras que también la Biblia lo señala, ¿verdad? Dice que el viejo hombre que está lisiado. Eh, entonces nosotros necesitamos esas nuevas vestiduras que nos da el Señor, que son vestiduras de poder, revestirnos, ¿no? Nos dice la Biblia, revestirnos de poder, de justicia, de los frutos del Espíritu, revestirnos de autoridad, toda dada por Él. Él la consiguió y la para nosotros, la arrebató para nosotros. Eh, entonces, despojarnos de nosotros mismos a veces no es tan fácil como quisiéramos. No que sea imposible, pero no es tan fácil porque hay algo que muchas veces nos juega en contra y es el ego. El ego que constantemente nos está hablando en la mente, porque a veces pensamos que el ego es portarnos y ver a las demás personas como menos que nosotros. Eso es ego, pero también es ego esa conversación interna incapacitante que todo el tiempo te está diciendo, no puedes, eso no es para ti, tú no eres capaz, etcétera. Te por debajea o el ego te sube más allá de lo que deberíamos, o nos sube, pues. Eh, y ese ego tiene una conversación constante en nuestra mente. Muchas veces esa vocecilla, el enemigo trae, planta semillas, pero obviamente el Señor planta también su semilla y el enemigo planta, quiere venir a plantar su semilla. Nosotros decidimos cuál de las dos semillas vamos a tomar. Pero nuestra propia mente, según lo plantado, empieza a tener unas conversaciones y a eso, muchas de esas conversaciones, hay un ego allí humano que está hablando constantemente, que nos está descalificando o calificando más de la cuenta. Entonces, ese ego es el que hace un poco difícil despojarnos. Por eso nosotros todos los días tenemos que estar agradecidos en Dios. Todos los días tenemos que traer arrepentimiento a nuestra vida. Recuerden, arrepentimiento, cambio de mente, metanoia. Todos los días tenemos que traer a nuestra vida el rendirnos, la rendición ante Dios, ¿verdad? El mantenernos, como hablábamos al principio, lo que decíamos con don Jorge, el mantenernos sabiendo que logramos muchas cosas, pero que esas cosas no son realmente un logro como tal mío, sino que todo lo que hacemos es porque Dios lo permite, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidades, nos ha dado de todo. Entonces, la misma Biblia dice que las cosas son por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, nosotros sin Él realmente no somos ni tenemos nada. El mundo vive hoy en día diciéndonos, tú eres capaz, tú te lo mereces. El mundo está diciendo, fluye, hazlo, tú puedes. Y yo quiero decirte algo, es verdad. El hombre tiene capacidades. La Biblia dice que Dios le dio dones a los hombres. O sea que tú tienes lo que quieras, o sea, Dios nos ha dado dones para que nosotros podamos vivir una vida extraordinaria, victoriosa, una vida donde podamos conseguir lo que nos proponemos. El problema está en conseguirlo fuera de Él, porque cuando lo conseguimos por fuera del propósito que Él tiene para nosotros, siempre el hombre va a estar en un vacío tremendo. Algo le va a hacer falta, porque el diseño de Dios para el hombre es así, cumplir un propósito y no es el propósito mío, es el propósito de Él en nosotros. Entonces, cuando nosotros no trabajamos en despojarnos,
de esas vestiduras que no tienen un buen olor, que están viciados, que está lisiado, que están viejas. Nosotros tenemos que hacer como hace el águila. El águila llega a una temporada de su vida en que si ella no se despluma y no se arranca el pico y no se renueva, el águila va a morir. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Llegamos a un punto en que estamos obsoletos en muchas áreas de nuestra vida, pero tenemos el milagro en Dios de poder decir, yo me sacudo de esto y como el águila, me despojo de todas esas cosas, vuelvo y me desplumo, vuelvo y me arranco el pico porque no quiero morir en el intento del cambio, de la transformación. Y eso también es despojarnos de nosotros mismos. No es solamente una vez. Yo digo que cotidianamente nosotros deberíamos de estar analizándonos, revisándonos, auditándonos, ¿verdad? Para poder mirar cómo está nuestra vida, en qué áreas necesitamos despojarnos, en qué áreas necesitamos arrepentimiento, en qué áreas necesitamos sacar la basurita, limpiar, y eso debería ser constantemente en nosotros, revisarnos, porque a veces nos sentimos que estamos bien, que vamos bien, muy, muy bueno, pero revisarnos, cómo estoy actuando, qué me está faltando, qué me está fallando, para poder corregir. Eso lo hacemos humanamente en las empresas, en los negocios, en el mismo estudio, pero muchas veces en nuestra vida espiritual o en nuestra vida en general no revisamos y dejamos áreas de nuestra vida como que se vayan así solitas y nunca hacemos una mirada retrospectiva para ver, para analizarnos profundamente cómo vamos y si podemos cambiar, y obviamente el cambio traerá la mejora. Entonces, vaciarnos de nosotros mismos. Si Cristo se despojó del mismo, ¿cuánto más nosotros como seres humanos podemos hacerlo y debemos hacerlo para parecernos más a Él? No podemos pretender tener una vida parecida a Cristo cuando nosotros mismos no estamos haciendo cambios y transformaciones trascendentales dentro, profundas, ¿verdad? Entonces, eh, la primera medida era acercarnos a Él en una intimidad profunda en donde nos revela, esa intimidad nos revela eh, qué hay. Es como cuando todo está oscuro y tú en la oscuridad, los ojos se acostumbran a la oscuridad y en la oscuridad está muy oscuro, pero el ojo algo ve, entonces se acostumbra porque algo ve. Pero cuando tú prendes la luz, hay cosas que tú estabas viendo que parecían una cosa, pero eran otra. Entonces hay que encender la luz y esa luz se enciende cuando tú te acercas a la luz. La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo y que como Él es la luz del mundo, por lo tanto nosotros como hijos de Dios somos luz. Entonces no podemos vivir con áreas apagadas, con áreas en donde tú no enciendas luz. Entonces, cuando tú te acercas a la luz, puedes darte cuenta lo que no está bien. Si tú tienes algo y lo ves en la noche y tú dices, ay, esto no lo veo bien, si está amarillo, si está, qué es lo que tiene, si está sucio, si no ve bien. Pero cuando hay un sol que brilla bastante y tú acercas esa prenda al sol, tú te das cuenta enseguida si está manchada, si está sucia o no. Entonces, el acercarnos a Dios es muy, muy necesario y es algo que no se puede negociar, es algo que es de todos los días, no puede ser de un ratico, no puede ser de... No, tú todos los días tienes que tener constantemente una comunicación con Él, una cercanía para que puedas, para que sea más fácil para nosotros despojarnos
de lo viejo y limpiarnos, ser limpiados. Y es un milagro que hoy ya no necesitemos a alguien que vaya y ponga la cara y entre a su lugar santísimo, sino que su sacrificio ya nos dio acceso. Nosotros mismos podemos ir a ese lugar para ser limpiados por Él, para ser renovados, para ser restaurados, para ser levantados, para lo que se necesite, acercarnos para mirar y despojarnos de lo viejo, despojarnos de lo que nos sirve, despojarnos de todo aquello que nos limita. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero muchas de esas fortalezas tienes que saberlo, porque yo antes no lo sabía, pero gracias a Dios que hoy entiendo que muchas fortalezas están aquí en tu mentalidad, en tu mente. Y la Biblia dice argumentos que se levantan contra la palabra del Señor. Entonces, muchos de esos argumentos son esa conversación en la cual recurrentemente hablamos aquí. Una conversación que viene a traer cosas que no son de Dios, pero cuando te acercas a la palabra, cuando te desnudas de lo que eres, esto soy, me desnudo ¿para qué? Para ser limpiados, porque entraste al lugar de acceso que tenemos ahora para la gloria y la presencia de Dios, en donde si llegas a ese lugar, donde estás en ese lugar, y tú te despojas de ti mismo, tú vas a ser limpiado y de allí vas a salir en victoria. Pero si tú entras a ese lugar y tú no te despojas y tú no te dejas limpiar, pues entonces no te vas a dar cuenta que hay una muerte espiritual. Y hay cosas en nuestra vida o áreas en nuestra vida que nosotros no abrimos la puerta para que Dios entre. Y Él es un caballero. Hasta que no abramos nosotros mismos la puerta y no despojemos esa área de lo que tiene y es, difícilmente la luz va a poder entrar y difícilmente te vas a dar cuenta o me voy a dar cuenta de qué estoy haciendo mal y qué necesita cambio. Entonces, esta mañana yo quiero animarte para que te despojes de aquellas cosas que no sirven. La semana pasada hablamos que hay unos semáforos, ¿verdad? Que nuestra vida es como, que tiene temporadas como los semáforos, que tienen unas temporadas donde hay que descansar, detenerse. Otras temporadas amarillas en donde nos están dando campanazos de alerta por cosas, ya viene. O detente porque puede haber un, un accidente, pero hay otra parte en donde es luz roja. Por ahí no es. Entonces, el vaciarnos de nosotros mismos, también el momento de parar de ese rojo, de ese stock, es revísate a ti mismo en ese momento, tu vida, cómo está, despójate de esos pensamientos que no ayudan, negativos. Si la palabra dice que en nuestra boca está el poder de vida y muerte, entonces hablemos lo que hay que hablar. Despójate de lo que piensas, despójate de lo que eres que no sirve, despójate del viejo hombre, porque en ti y en mí hay mucho potencial, pero a veces no lo llevamos a la máxima potencia porque estamos limitados en conceptos y en argumentos que se levantan contra quién, contra la palabra de Dios. Y eso que se levanta contra la palabra de Dios, créeme, se levanta contra ti mismo también, contra mí, porque no nos deja avanzar o nos mantiene cautivos del engaño, de la mentira y llenos de nosotros mismos. Y como les decía, el mundo hoy nos da mucho aplauso, tú puedes, tú esto, es verdad, pero como les decía, sin Cristo no, nada es lo mismo. Cuando Cristo está diciendo, muere a ti mismo, la Biblia está diciendo, muere a ti mismo, estamos crucificados juntamente con Cristo, tenemos que ser, el que quiera servir, que quiera ser el mayor, tiene que servir, tiene que venir y servir. El mismo Cristo lavó los pies de sus discípulos. El mundo te está diciendo, no,
Tú eres el que puedes, tú eres el podérate. Y empoderarse está bien, pero empoderarse en Cristo. Ese es el verdadero empoderamiento. Entonces, esta mañana te invito, despójate. Hay cosas que de verdad nosotros sabemos que nos hacen daño, que nos hacen mal. Y esas son las cosas que Dios quiere trabajar hoy en nosotros, que quiere sacar de nosotros, porque Él no solo quiere que nos acerquemos a una intimidad profunda, sino que quiere que nos limpiemos y nos despojemos del viejo hombre. Y días atrás aprendí algo en una predicación de mi hija y luego el Señor me dio algo de esa predicación y es que en, en la orilla, me dijo el Señor, nadie se ahoga. Y es verdad, en las orillas nadie se ahoga. En lo profundo sí. En lo profundo tú corres el riesgo de ahogarte, de morir. Pero en la orilla, no. Con dos pies que no te llegan ni al tobillo, ¿quién va a morir así en esa agua? ¿Ahogado o no? Entonces, ve profundo en el Señor y déjate limpiar. Las aguas son sinónimo de limpieza, de purificación. Y esta mañana quiero dejarlos hasta ahí. Seguimos la otra semana con despojarnos de nosotros mismos, pero esta mañana dile al Señor, ayúdame. David le dijo, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, examínanos, Dios, en la oración de esta mañana y muéstranos cómo estamos llevando la vida, cómo estamos haciendo las cosas. ¿La estamos haciendo como para ti o la estamos haciendo mediocremente? ¿Estoy limpiando todas las áreas de mi vida o tengo áreas escondidas en donde el sol no alumbra? Esta mañana que el sol de justicia nos alumbre en todas partes y que nos ayude a despojarnos del viejo hombre. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta mañana y este día es un día de bendición porque la palabra dice que este es el día que hizo el Señor, que nos vamos a gozar y alegrar en él.